Hola quinto básico, sean bienvenidos al video de apoyo pedagógico de la semana 27. Lo primero que tenemos que recordar son las caras, los vértices y las aristas de un cuerpo geométrico, ya sea en 2D y también en 3D. La cara, el vértice donde tenemos la unión de dos aristas y la arista. Cada uno de los vértices asignaremos una letra mayúscula en cada cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos un cubo. Y para leer cara tomaríamos el vértice A, el vértice D, el vértice G y el vértice E para referirnos a una cara del cubo. A, D, C, G y E. Para referirnos a las aristas de esta cara seleccionada, tenemos la arista A y D, arista A y D, y arriba siempre tiene que ir una línea horizontal. También tenemos la arista D y G, a su vez tenemos la arista G y E, y la arista E y A. Todas estas aristas se intersectan en los vértices, ya sea por ejemplo la arista A con D y E con A se intersectan en el vértice A, la arista A con D y G con D se intersectan en el vértice D, la arista E con G y G con D se intersectan en el vértice G, y la última A con E y G con E se intersectan en el vértice E. Vamos a realizar uno de estos ejercicios. Por ejemplo, ¿qué caras son paralelas? Como hemos dicho antes, para referirnos a una cara debemos tener en cuenta los vértices que están en la cara. Por ejemplo, la cara A, D, G y E es paralela a la cara que tenemos aquí atrásito, B, C, F y H. Estas dos caras son paralelas. La segunda cara paralela, la cara A, B, F, E, es paralelo a la cara D, C, H y G. Por último, la cara paralela que tenemos en la base de nuestro cubo, E, F, H y G, es paralelo a la cara A, D, C y B. Ahora responderemos a esta pregunta. ¿Qué aristas se intersectan con B y F? Seleccionamos la arista B y F, que la tenemos aquí, que es esta, la arista que está aquí atrás, y vemos que la arista A con B se intersectan, A con B, la arista C con B, también tenemos la arista H y F, y por último tenemos la arista E con F. Y la pregunta es, ¿dónde se intersectan? Las primeras dos se intersectan en el vértice B, y las siguientes se intersectan en el vértice F, y las dos últimas se intersectan en el vértice F. ¿Qué caras se intersectan con A, D, E y G? Seleccionamos la carita con café. A, D, E y G. A, D, G y E, que es la cara que está aquí en el exterior mirándonos. ¿Qué caras se intersectan? Entonces seleccionamos la cara
D, C, H y G. Anotamos D, C, H y G. Otra cara que se intersecta es la cara que está en la base de nuestro cubo. E, F, H y G. La siguiente cara que se nos intersecta con color azul es la cara A, B, F y E. Y la última cara que se nos intersecta con la cara ya cafecita seleccionada es la cara A, B, C y D, que es la cara que está arriba. En este prisma triangular vamos a identificar las aristas que se intersectan en las caras A, F y E, y en la cara B, C y D, que es la cara que está al fondo del prisma. La cara A, F y E se intersecta con la arista AB, que es la que está aquí arribita, la arista FD y la arista S. La siguiente cara está al final, BCD, que es la cara que está hacia el fondo, se intersecta con la arista AB, la arista FD y también la arista S. Pregunta: ¿qué aristas se intersectan con la arista DA? Es esta. ¿Y qué aristas se intersectan? Las voy a marcar con rojo. Tenemos la arista AE, la arista AC, la arista AB, que es la arista que no se ve, que está al fondo, la arista DB, la arista D y E. Esas son todas las aristas que se intersectan con la arista AD. Entonces la anotaremos: AC, AB, AE, DB y DE. ¿Cuántas aristas se intersectaron con la arista DA? 5 aristas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que se encuentren bien, quinto básico. Recuerde que cualquier duda, consulta respecto a esta materia me lo puede enviar a mi correo institucional. Un abrazo virtual a ustedes y no olviden entregar las guías 24 y 25.